viendo por las diferentes plataformas tecnológicas en base a esta celebración efectuada por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR. Antes de el inicio de comenzar este espacio tan importante como es la celebración del mes de la Biblia, quisiera dar la bienvenida a Monseñor Fernando Ramos, obispo de la Arquidiócesis de Puerto Montt, al capellán Pastor Daniel Anabalón Valenzuela, capellán protestante del Palacio de la Moneda, a Elder Leonardo Rojas, en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al pastor Aarón Castillo, director nacional de ADRA, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a la vez también que nuestro director nacional, don Jeremías Medina Martínez, nos pueda iniciar este espacio de conversación tan importante, tan necesario en esta celebración del mes de la Biblia. Director, si nos puede entregar unas palabras de salud a nombre de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Gracias, Matías, nuestro encargado regional en Araucanía. Reitero mis saludos, Monseñor Fernando Ramos, arzobispo de Puerto Montt. Muchas gracias por acompañarnos, capellán Daniel Anabalón de la Moneda, al Elder Leonardo Rojas, muchas gracias por acompañarnos, y también Pastor Aarón Castillo nos honra con su presencia, y a todos los representantes de las distintas religiones que nos están acompañando y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales también, y de todos los distintos canales de comunicación, saludarles en esta mañana. Hemos querido conmemorar el mes de la Biblia, sabiendo que es un mes tan importante, donde conmemoramos la Biblia del Oso, que es uno de los primeros referentes culturales hacia el mundo hispanohablante, una de las traducciones, por eso también se reconoce como este mes de la Biblia. Y como ministerio nosotros reconocemos el aporte valórico y cultural que este libro tan importante genera, y sobre todo el aporte que hace a gran parte de la población en Chile. Parte de esta influencia valórica se refleja, por ejemplo, en la construcción de nuestra república, y también en la constitución actual. Hoy día que es tan latente el tema constitucional, nuestra constitución actual recoge ciertos principios bíblicos: la defensa de la familia, la dignidad humana, la búsqueda de la verdad, y un sinnúmero de principios que actúan como pilares de nuestra sociedad. También en el ámbito cultural y social, somos conscientes del enorme aporte que las iglesias inspiradas en la Biblia lo realizan, sin ir más lejos, los valores de la misericordia, el amor al prójimo, que se han consolidado siempre con una red de apoyo a los que han estado más necesitados. Así que, y para finalizar mis palabras, y no me quiero extender, hay una palabra, una frase, que la Biblia lo menciona 365 veces, que es no temas. Y la verdad es que el no temas es para cada día del año, por eso son 365, y creo que es un tremendo desafío para nosotros, como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, tomarnos de esa palabra y realizar la gestión que se nos ha encomendado. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras, y sin duda esta forma ilustrativa de llevarnos a esta celebración correspondiente a esta conmemoración del 26 de septiembre, efectuado, ¿cierto?, la traducción en 1569 al español. ¿Qué tan importante y tan relevante en las escrituras, en diferentes expresiones religiosas? Sin duda que nutre, fortalece, y en la norma de fe y conducta que abraza la fe. Monseñor Ramos, frente a esta invitación, ¿qué nos podría señalar? Bien, buenos días a todos y a todas. Con mucha alegría me sumo a esta iniciativa del mes de la Biblia promovida por la ONAR, y dada la importancia del tema, voy a compartir un PowerPoint para poder expresarme en estos minutos que vamos a reflexionar sobre la importancia de la traducción al español de la Biblia. Bien, hay que partir que la Biblia es un libro extremadamente complejo, ¿ya? Su significado, la palabra Biblia, nosotros en español la entendemos como un singular, pero en realidad es el plural
de un término griego que es biblos, que significa libro. Por consiguiente, se trata de los libros o un conjunto de libros, y en efecto el Antiguo Testamento, los así llamados libros protocanónicos, son 39 libros, y los deuterocanónicos son 7 libros. Los deuterocanónicos para nosotros los católicos tienen mucha importancia, tanto como los protocanónicos. Entiendo que no todas las tradiciones cristianas le dan el mismo valor, pero por eso está esta separación del proto, primero canónico, y deutero, segundos canónicos. Pero sean 39 libros del Antiguo Testamento o 46, nos muestra que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros bastante amplio. En cambio, el Nuevo Testamento son 27 libros, más reducidos, y también, como vamos a ver, más acotado en el tiempo. Con respecto a la ubicación espacio-temporal de cuando fue producida toda esta obra, en realidad reúne un arco de más de 1000 años. Los primeros escritos que están en la Biblia, aunque hayan sido fragmentos, se calcula que pueden venir del siglo XI antes de Cristo, y los últimos, que ya están en el Nuevo Testamento, sería ya hacia fines del siglo I. Entonces, eso nos da un arco temporal sumamente amplio, y lo cual contribuye naturalmente a que sea una obra extremadamente compleja. Por otra parte, esto se sitúa geográficamente en el Medio Oriente, o como nosotros conocemos Palestina o Tierra Santa, como el lugar básico donde se habría elaborado buena parte de toda esta literatura, y que es un lugar muy, muy lejos del nuestro, aquí en Sudamérica. Y a la vez esta obra está íntimamente unida al desarrollo de la historia del pueblo de Israel. O sea, sí, no se puede entender mucho de los elementos, particularmente del Antiguo Testamento, sin entender algo sobre la historia del pueblo de Israel. Entonces, eso nos da ciertos elementos que lo hacen muy específicos. Desde el punto de vista de la amplitud lingüística, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algo en arameo. Recordemos que el hebreo era la lengua que usaba el pueblo de Israel habitualmente hasta el siglo VI antes de Cristo, y después en el siglo VI, con el exilio en Babilonia, ellos adquirieron el arameo como lengua hablada y después lo continuaron, pero básicamente el texto litúrgico siempre se conservó en hebreo. Por eso, buena parte, prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, sobre todo los protocanónicos, y algo en arameo. Y tenemos algunas partes, pero ya de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que están en griego. En cambio, el Nuevo Testamento, su versión original, ya hay bastante consenso, no total, pero bastante consenso, que el idioma original fue el griego koinés, que era la lengua franca en el siglo I, que era un griego sencillo, pero que prácticamente todo el mundo conocido de alguna forma se podía expresar en ese idioma. Las principales traducciones antiguas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, se tradujeron en primer lugar al griego, y la más relevante es la llamada la Septuaginta, o la Biblia de los 70, que se tradujo más o menos entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo en las comunidades hebreas de la diáspora. Se habla de las comunidades hebreas de la diáspora, aquellas comunidades que estaban fuera de Palestina y que básicamente del siglo VI, por el exilio, se habían conservado en distintos lugares. Un lugar muy importante era Egipto, donde habían importantes comunidades judías, y que ya habían incorporado el griego como su lengua habitual de comunicarse. Entonces, de ahí se ve la necesidad de traducir textos hebreos del Antiguo Testamento, particularmente la Torá, hacia el griego, que era el idioma que estaban empleando. Entonces, ahí aparece la Septuaginta. Y después, desde el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento,
Comienzan las traducciones al latín, ya en la época cristiana. Una de las primeras versiones más difundidas, la llamada Vetus Latina, que tenía varias versiones muy divergentes unas de otras. Y en el siglo IV, el Papa Dámaso le pide a San Jerónimo que haga una nueva traducción que es llamada la Vulgata. Y esta traducción, San Jerónimo trató de hacerla lo más posible de los textos originales que él tenía acceso en aquel momento. Esta traducción latina fue muy importante hasta prácticamente el siglo XX, en todos los ambientes cristianos y particularmente en los católicos. Un problema para aumentar la complejidad de este libro es lo que se llama el problema textual, que no contamos con los manuscritos originales, sería imposible, o sea, donde se redactó por primera vez cada uno de estos libros. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de testigos que son papiros y pergaminos de distintos siglos. Particularmente del Nuevo Testamento tenemos muchísimo. Y esto es un hecho bastante inédito, de manera que hay bastante cercanía entre estos testigos a los hechos históricos. Algunos que no han pasado mucho tiempo, 1, 2 siglos, 3 o 4. Pero a veces estos testigos divergen entre ellos, y lo cual genera la pregunta: ¿cuál es el texto original? De ahí surge lo que se llama la crítica textual, que es una ciencia que intenta, ante distintos testigos o distintas versiones, por criterios científicos, tratar de discernir cuál sería la más original o la original. Con respecto al Nuevo Testamento, ha habido un trabajo extraordinario, ecuménico. Hay una comisión ecuménica donde hay representantes de anglicanos, luteranos, ortodoxos y católicos, que se hizo una comisión, y hay bastante uniformidad y consenso con respecto al texto del Nuevo Testamento. Aquí, esto es para ilustrar, a mano izquierda encontramos por las dos partes el papiro Ryland o el papiro 52, que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos, que es del inicio del siglo II, que fue encontrado por ahí por los años 30, 1930, en Egipto, y que responde a un fragmento del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Y a la derecha encontramos el Codex Sinaiticus, que es un código en pergamino. El pergamino fue un gran avance para conservar texto escrito hecho en cuero en la ciudad de Pérgamos, actual Turquía. Y este Codex Sinaítico es del siglo IV y que trae fragmentos o buena parte del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos estos dos textos que están consolidados: el The Greek New Testament, que aquí tengo la edición cuarta, pero ya salió en la quinta, que es hecho por esta comisión ecuménica, donde es un texto para traductores, que muestra todas las variantes más inquietantes o más difíciles. Y a mano derecha tenemos el Nestlé Aland, que ya está en la edición 28, el Novum Testamentum Grece, que también trae todas las variantes, de manera que para estudios científicos del Nuevo Testamento es un texto indispensable. Bien, con respecto a la traducción al español, tenemos traducción en varios idiomas de la Biblia. La Biblia está traducida más o menos a 450 idiomas distintos de manera completa y más o menos a 2000 de manera parcial. Por lo tanto, es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Y al español, la primera traducción que tenemos noticias así más segura es la Biblia Alfonsina de 1280, que fue en castellano medieval, hecho por el rey Alfonso X, el rey de Castilla, pero fue una traducción del latín a este español o castellano antiguo. Se conservan solamente algunas partes, no se conservan. Después del siglo XIII al siglo XVI hubo varios intentos de algunas partes de la Biblia en español, pero ninguna en total. Y en el siglo XVI aparece ya la traducción, la de Casiodoro de Reina, de 1569, publicada en Basilea, Suiza, que es la primera traducción al castellano del hebreo, arameo y griego, conocido en aquel momento. Y esta es la famosa Biblia conocida como la Reina Valera,
desde 1602, porque ahí en 1602 hubo una nueva versión hecha por Valera, que hizo algunas correcciones a la primera de Reina, y por eso se llama la Biblia Reina Valera, que ha sido tan importante, especialmente en el mundo protestante de habla española, y que ha tenido muchas versiones que ha ido corrigiendo, pero sigue siendo una base fundamental del conocimiento de la escritura en lengua española. Después, a fines del siglo XVIII, hay otra traducción. O sea, pasaron varios siglos que no había ninguna otra traducción al español. En el siglo XIX yo he podido detectar 3 traducciones, en el siglo XX ya comienzan 26 traducciones, y lo que va del siglo XXI hay 22 traducciones al español. Es decir, el siglo XX y XXI ha vivido una explosión de traducciones de la Biblia al español. Hay muchas más también traducciones solo del Nuevo Testamento o de los Salmos, pero traducciones de la Biblia entera son más o menos las que le he señalado. Para ir terminando un poquito la importancia de las traducciones, en primer lugar constituyen un evidente patrimonio literario del castellano. El español o el castellano empezó a consolidarse como lengua ya en el siglo XIII, ahí tuvo un rol muy importante Alfonso X, el rey de Castilla. Otros idiomas, así llamados modernos, como el alemán, se consolidaron después. El alemán se consolidó gracias a la traducción de Lutero. Pudo normalizar muchísimos aspectos del lenguaje del idioma alemán. Y Lutero, que conocía bien el latín, le dio también una estructura bastante lógica, gramatical, en base al latín al alemán. Para nosotros, evidentemente, todas las traducciones, y particularmente la Reina Valera, cumplieron un rol muy importante como patrimonio literario del castellano o del español. Después, tienen un efecto importante estas traducciones porque permite acercar los textos sagrados, que para nosotros son fundamentales, para todos los cristianos, al mundo hispanoparlante. Evidentemente, la traducción La Reina Valera tuvo un rol muy fundamental en todas las comunidades protestantes de habla española, y tiene un valor también porque es la primera traducción al castellano desde los textos que en ese momento se consideraban originales, que era el texto masorético y el Textus Receptus del Nuevo Testamento, que era lo que en ese momento se considera antes del desarrollo de la crítica textual. Eso para ver, por ejemplo, la primera traducción católica al español de textos originales fue la Nácar Colunga en 1944, o sea, varios siglos después. Como decía, ha tenido un papel fundamental en las comunidades protestantes, y eso hay que valorarlo enormemente. Y como consecuencia es que ha tenido muchas revisiones para siempre tratar de mejorar el texto de acuerdo a los avances de la crítica textual que ha habido. Bien, este es una reproducción de la primera edición de esta Biblia Nácar Colunga, como dice ahí, del año 1569. Y ahí, como alguien decía al inicio, así llamada la Biblia del oso, porque es un oso que está tratando de llegar a un panel de abejas con miel, que reproduce esta búsqueda del ser humano, de la sabiduría de Dios, que es una miel o algo muy dulce. Bien, eso quería yo compartir con ustedes. Traté de ajustarme al tiempo y no excederme. Creo que en este mes de la Biblia es muy conveniente reconocer y valorar todas estas traducciones, y particularmente la Reina Valera, que ha tenido un rol desde el siglo XVI en adelante muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Sin duda que ha sido una ilustración muy interesante, muy oportuna y necesaria en este espacio de conversación, entendiendo la importancia de la traducción de las escrituras y esta conmemoración que está efectuando la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, perteneciente al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, CESPREC, es de suma relevancia, dándole la connotación necesaria en el ámbito cultural, religioso, del texto, de la Biblia, que es tan necesaria. Así como las expresiones bíblicas del Salmo 119, versículo 105, que señala que lumbrera tu palabra a mis pies. Quisiera también señalar
capellán, a nuestro pastor Daniel Ana Balón Valenzuela, sobre alguna reflexión sobre el texto bíblico. Gracias. Los saludo a todos y doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Queremos agradecer como Iglesia Evangélica Protestante a nuestro director de la NAR, don Jeremías Medina, y a todo ese equipo, y felicitarlos por tan hermosa iniciativa de tener este encuentro de reflexión alrededor de la palabra, alrededor de la Biblia, en este mes que celebramos. Saludar también a quienes están conectados, observándonos, escuchándonos, y también a los expositores, a quienes están participando en esta mañana, y gracias, Monseñor Ramos, por esta tan excelente introducción que nos ha hecho. Dentro de las cosas importantes entender de la palabra de Dios de la Biblia es que mientras muchos libros nos informan, la Biblia nos transforma. Y con esa certeza y verdad, los quiero invitar a que me acompañen a una reflexión de un pasaje que he escogido de la palabra del Señor. Todos nosotros enfrentamos desafíos, enfrentamos a oportunidades, situaciones no fáciles de enfrentar o resolver, y especialmente en este tiempo que vivimos de crisis, de pandemia, con la ayuda de Dios ya saliendo después de 1 año y 8 meses, situaciones que no son fáciles. Por esta razón necesitamos del consejo, necesitamos de la dirección de nuestro Creador que encontramos en su palabra, en la Biblia. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decisión debemos tomar? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo? Creo yo que si las personas, el ser humano, se acercaran más a este libro sagrado, pudiéramos tener una actitud, una conducta y articular un mejor mensaje hacia nuestro prójimo. Es la misma palabra del Señor, la Biblia, la que nos dice que para tener éxito necesitamos seguir sus instrucciones. Y creemos y declaramos que la Biblia es el manual de instrucciones de Dios. Tuvimos la oportunidad con mi familia de vivir en Los Ángeles, California, en el sur de California, en los Estados Unidos, por 25 años. Y recuerdo que en esos primeros meses, cuando llegamos a esta hermosa ciudad de Los Ángeles, tuvimos la necesidad de ir a comprar un librero, y fuimos a esta tienda de este lugar y vimos un librero grande, hermoso, y dijimos con mi esposa Rosemary, este vamos a comprar. Y anotamos el código, fuimos a pagar y nos dijeron, bueno, aquí a la vuelta retira el producto. Y cuando fuimos a buscar nuestro librero grande, hermoso, nos encontramos que nos dan una caja pequeña y nos pasan la caja. Y yo en mi mejor inglés le trataba de decir a esta persona que estaba ahí entregándonos esta caja, le decía a mí comprar librero grande, no caja chica. Después de 1 hora de poder entendernos, él me indica que este es el mueble y que hay que armarlo. Y recuerdo que con ansiedad, con frustración, con un montón de emociones, llegamos a la casa a armarlo y a abrirlo rápidamente, romper la caja y de repente vi volar un papel blanco hacia el lado de donde estaba dejando toda la basura y comencé a ordenar y armar este librero. Y finalmente termino el librero y me doy cuenta que sobran muchas partes, muchas piezas. Y cuando lo levanto y llamo a mi esposa para que me felicite por el buen trabajo que había hecho, me dice así mirando el librero, sí, te quedó bien, pero un poco chueco, me dice. Y yo entonces comienzo a ver y a entender que no estaba bien hecho. Y recuerdo ese papel que había volado de las instrucciones. Tuve que desarmar todo el mueble, tomar este papel de instrucciones y volver a instalarlo, volver a armarlo. Yo pensaba en este verso de la Biblia, que creo que es oportuno en este tiempo, en Josué capítulo 1, el verso 8, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La Reina Valera diría de este mismo verso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. En el contexto de este verso nos habla un momento histórico que el pueblo estaba enfrentando, y ese era conquistar la tierra prometida, esta tierra que Dios les había dado, les había prometido al salir de la esclavitud de Egipto, esta tierra que fluye leche y miel, el lugar de la bendición de Dios para su pueblo. Era un tremendo desafío. Tenían que atravesar el río Jordán, tenían que conquistar ciudades fortificadas, tenían que enfrentar a pueblos de una tremenda tradición militar y otros desafíos y otros obstáculos. Pero Dios, nuestro creador, quería asegurarse en conversar y hablar con el nuevo líder, luego de morir Moisés, Josué, y establecer esta verdad, esta relación. Vas a tener éxito, te va a ir bien, vas a terminar bien cada proyecto que emprendas, solo y cuando prestes atención a las instrucciones, solo y cuando puedas dedicarte a leer, a estudiar, a meditar y a obedecer las instrucciones de la ley. Dios, nuestro creador, nunca nos va a dejar solos frente a todos los desafíos que enfrentamos en esta vida. Él no solo nos ha dejado de su presencia a través de su Espíritu Santo, pero también nos ha dejado este libro maravilloso que llamamos la Biblia, este manual de instrucciones. Y por muy animado, por muy entusiasmado o frustrado o frustrada que una persona pueda estar, nunca debemos olvidar el libro de instrucciones. Para tener éxito necesitamos prestar atención. Y estas son las palabras que Dios da a este nuevo líder llamado Josué. Josué, te va a ir bien en este nuevo desafío, vas a tener éxito en lo que emprendas solo y cuando prestes atención al libro de las instrucciones, al libro sagrado, al libro de la ley. No te apartes, el verso anterior dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, síguelas al pie de la letra para que todo te salga bien. Tenemos que entender a quienes nos acercamos a la palabra de Dios, a quienes somos lectores frecuentes de la Biblia, que no leemos la Biblia para conocer la Biblia. Leemos la Biblia para conocer a Dios. Y este conocimiento de Dios provoca este cambio, esta transformación. Por eso es que decimos que mientras otros libros informan, la Biblia tiene el poder para transformar. A quienes creemos que este libro, la palabra de Dios, es este libro inspirado por Dios, debemos entonces vivir en nuestras vidas y enfrentar los desafíos cumpliendo cada uno de sus preceptos y ordenanzas que en ella encontramos. Y para ir concluyendo en esta reflexión, en este día, en esta celebración, este verso nos anima a realizar 3 acciones concretas, 3 verbos que nos movilizan a una acción responsable. Estudia constantemente la palabra de Dios, no solo en este mes, sino que diariamente necesitamos leerla, necesitamos estudiarla. El problema es cuando hablamos de leer, de estudiar la palabra de Dios, que el 90% de los cristianos, del mundo cristiano, que reconoce que la Biblia es la palabra de Dios, dice no haberla leído completamente. Y yo no sé si en sus áreas de servicio, de ministerio, de trabajo, muchos de nuestros feligreses comienzan el año con esta proposición. En este año me comprometo a leer todo el libro sagrado, toda la Biblia. Comienzan bien los primeros días, pero a medida que va pasando el año van dejando un poco este desafío. Leemos la Biblia para conocer a Dios. Leemos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Leemos la Biblia para tener sabiduría. Leemos la Biblia para vivir responsablemente. Leemos la Biblia porque creemos que es el libro de instrucciones de parte de Dios para su creación, para el hombre y para la mujer. El segundo llamado que este verso nos hace es a meditarla, meditar en las Sagradas Escrituras. En un tiempo donde todas las cosas son instantáneas, rápidas, donde se nos hace difícil bajar la intensidad, incluso algunos de nosotros con tantos compromisos, el llamado, la invitación es a detenernos para poder meditar. Y meditar es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso es meditar, es enfocar nuestros pensamientos en cosas importantes
que tienen un propósito eterno. Y es complejo y es difícil porque esta era es la era de la distracción y de la conectividad tecnológica 24/7. Hablar de la meditación no es muy atractivo, pero sí se hace necesario. Meditar entonces es llenar nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que nos informe, la que nos forme y nos transforme. Como escribió el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, más que todos mis enseñadores he entendido, porque sus testimonios son mi meditación. Para que la meditación sea efectiva, debe entonces llevar a la acción. Y termino mencionando este último elemento que este verso plantea de Josué 1:8, la obediencia. No haríamos absolutamente nada, sería infructuoso para quienes creemos que este es el manual de Dios para sus hijos, para sus hijas. Sería infructuoso leerlo, meditarlo, pero sin llevarlo a la práctica, sin la obediencia. Es muy importante no solo admirar la sabiduría divina de este libro, pero también cumplirla. Fue el mismo Señor Jesucristo que en el Nuevo Testamento nos dice, si ustedes me aman, tienen que guardar mis mandamientos. Si ustedes me aman, tienen que ser hijos, hijas obedientes a cada uno de mis mandamientos. Este sagrado libro entonces nos invita a practicar una vida piadosa, cumpliendo cada uno de los mandamientos del Señor, y solo así seremos bienaventurados, seremos bendecidos. Y me llama la atención, y todo lo que hagas, o sea, cuando estudies, cuando medites y cuando obedezcas las palabras que hay en este libro, entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Nosotros como líderes, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de nuestra religiosidad y de nuestra pastoral, somos los primeros responsables en poder seguir a estos preceptos, porque somos quienes los enseñamos, pero también somos responsables para vivirlos. Los estudiamos, los meditamos, pero somos los primeros, la primera línea también para demostrar estos valores del reino, entendiendo que la única Biblia que muchas personas van a leer a nuestro alrededor somos nosotros, son nuestras vidas. Así que recordemos que cualquier proyecto que enfrentemos en la vida, cualquier proyecto de vida donde nos encontremos o desafío que estemos enfrentando, es importante y necesario leer el manual de instrucciones para que todo salga bien. Y cuando las personas estén a nuestro alrededor puedan ver a personas de bien, personas que son bienaventuradas, personas que van a bendecir a quienes lo rodean. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, capellán Daniel Anabalón Valenzuela, por este espacio y esta reflexión que nos ha ilustrado, nos ha nutrido en general. Así que muchas gracias por este espacio de estar presente también en esta celebración del mes de la Biblia. En este caso, don Leonardo Rojas, en representación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la vez también que es director, ¿cierto?, regional de los seminarios e institutos de religión, quisiera consultarle en base también a las Escrituras sobre alguna reflexión de la palabra de Dios, tomando en consideración que el segundo de Timoteos, en el capítulo 3, versículo 16, dice que todas las Escrituras es inspirada por Dios. De la ilustración que nos ha hecho Monseñor, de la reflexión que también nos ha hecho el capellán en el Palacio de la Moneda, quisiéramos escucharlo también a usted en este espacio de conversación. Está muteado. Ahora sí, ¿no? Estaba en silencio. Muy bien, bueno, otra vez, gracias. Activar su micrófono. ¿Me escucha? Ok. Ahora sí, muy bien. Gracias, Matías, por esta presentación, y también, bueno, quiero decirles que es muy grato para mí poder participar de esta celebración del mes de la Biblia. Es un privilegio compartir este espacio con Monseñor Fernando Ramos, el capellán Daniel Anabalón, maravillosas palabras, y el pastor Aarón Castillo. Agradezco la invitación que nos ha extendido la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos del Gobierno de Chile.
Y también un saludo afectuoso a todos los que están conectados en esta mañana para que nos convoca a hablar de algo muy maravilloso. Pues hablar de la Biblia, al hablar de la Biblia, viene a nuestro corazón sentimientos de gratitud por este don magnífico que proviene de Dios. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sabemos que la Santa Biblia es un milagro. Es un milagro que los 4000 años de historia sagrada y secular de la Biblia fueran registrados, preservados por los profetas, apóstoles y clérigos inspirados. Es un milagro que tengamos la poderosa doctrina, los principios, la poesía y los relatos de la Biblia, pero por encima de todo, es un milagro maravilloso que tengamos el registro de la vida, del ministerio y de las palabras de Jesús. Es un milagro que la Biblia contenga literalmente en sus páginas el Espíritu de Cristo, que convierte y sana, y que durante siglos haya hecho volver el corazón de los hombres, guiándolos a orar, a elegir el sendero correcto y a buscar para encontrar a su Salvador. La Santa Biblia lleva muy bien su nombre. Es santa porque enseña la verdad. Es santa porque nos consuela con su Espíritu. Es santa porque nos enseña a conocer a Dios y a comprender sus tratos con los hombres. Y es santa porque a través de sus páginas testifica del Señor Jesucristo. No es casualidad ni coincidencia que tengamos la Biblia en la actualidad. El Espíritu indujo a hombres rectos a registrar tanto las cosas sagradas que vieron como las inspiradas palabras que hablaron y oyeron. Otras personas devotas estuvieron prestas a proteger y a preservar esos registros. Fueron inducidos contra mucha oposición a traducir la Biblia en un lenguaje que la gente pudiera entender y publicarla en libros que la gente pudiera leer. El estudio sincero y diligente de la Biblia nos hace cada vez mejores y siempre debemos tener presente a los incontables mártires que sabían de ese poder y dieron su vida a fin de que halláramos en las palabras de este texto sagrado el sendero que conduce a la felicidad eterna y la paz del reino de nuestro Padre Celestial. Hoy quisiera compartir algunos versículos de la Biblia que han sido muy significativos para mí, para nuestra congregación, la Iglesia de Jesucristo, y de seguro para muchos hombres y mujeres que han buscado afianzar una relación más estrecha con los cielos. Y estaba pensando en esta escritura que está en Santiago 1:5, donde encontramos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos somos hijos de Dios, y Él nos ama, conoce nuestras necesidades y desea que nos comuniquemos con Él mediante la oración. Al formarnos el hábito de dirigirnos a Dios por medio de la oración, llegaremos a conocerle y acercarnos aún más a Él. Nuestros deseos llegarán a ser más como los de Él. Podremos obtener para nosotros mismos y para otras personas las bendiciones que Él está dispuesto a dar si tan solo le pedimos con fe. Un tierno padre aconsejó a su hijo: implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Si deja que los afectos de tu corazón se fundan en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Si cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas serás enaltecido en el postrer día. En Santiago 1:5 recibimos la promesa que el que ore a Dios recibirá sabiduría. La sabiduría es la capacidad o el don de Dios para saber juzgar correctamente. La sabiduría se obtiene mediante la experiencia y el estudio y al seguir los consejos de Dios. Y quiero destacar lo siguiente: si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene la verdadera sabiduría.
Es maravilloso pensar que nuestro Padre Celestial está dispuesto a guiarnos en momentos en que debemos tomar decisiones cruciales para nuestra vida, decisiones que nos pueden impulsar a conocer de mejor manera cómo obtener una vida feliz, que sin duda es la meta anhelada de cada persona. En estos tiempos desafiantes, la palabra de Dios ha guiado a los creyentes, dándoles esperanza, fuerza y en muchos casos consuelo. La escritura en Santiago continúa en el versículo 6 y dice: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el requisito de pedir con fe, que a mi modo de entender significa la necesidad no solo de expresar, sino de hacer. La doble obligación de suplicar y de ejecutar. El requisito de comunicar y de actuar. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a obras rectas. La acción por sí misma no es la fe en el Salvador, sino que actuar de acuerdo con principios correctos es el componente central de la fe. Por tanto, la fe sin obras es muerta. El pedir con fe requiere honradez, requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. La fe en Cristo conduce a obras rectas que aumentan nuestra capacidad y poderes espirituales. Yo sé que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. He sido bendecido al poner en práctica esta invitación de Santiago, de pedir con fe la ayuda de Dios, confiando en su amorosa guía. El profeta Isaías, refiriéndose a Israel, pero también a todos los hijos de Dios, escribió lo siguiente: pero Sión dijo: Jehová me ha desamparado y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues, aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Nuestro Señor no nos ha olvidado, nos ama más allá de lo que podemos comprender. Su vida y sus enseñanzas son testimonio de ello. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días amamos la Biblia, sus enseñanzas, sus lecciones y su espíritu. Amamos los significativos y profundos relatos del Antiguo Testamento, así como a sus grandes profetas que testifican de la venida de Cristo. Me encantan los trayectos y los milagros apostólicos, así como las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero por sobre todo, me encantan los relatos de los testigos oculares en cuanto a las palabras, el ejemplo y la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y sumo mi humilde testimonio al testimonio de la Biblia que nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de ser edificados a través de estos pensamientos inspirados que vienen a través de la lectura de la Biblia. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias por su reflexión en representación también de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, don Leonardo Rojas. Muchas gracias, ha sido muy necesaria, muy oportuna reflexionar en base al texto sagrado. Las Escrituras también mencionan en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 48, que la hierba se seca y también, ¿cierto? Pero la palabra, y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En ese sentido, y antes de darle la oportunidad también al pastor Aarón Castillo para que pueda reflexionar en un texto bíblico en relación que es director nacional de ADRA, de la Iglesia Adventista, quiero decir, del Séptimo Día, quisiera dejar también ya
poder señalar lo siguiente. Monseñor Fernando Ramos a las 12 se va a retirar del espacio del Zoom, y a la vez también quisiera expresar los agradecimientos, Monseñor, por estar junto a nosotros, a nombre de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, la ONAR, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Hago ese alcance, ya si Monseñor no se encuentra conectado es porque él tiene un compromiso, y nosotros como Oficina Nacional de Asuntos Religiosos agradecemos su permanencia, su dato histórico y su participación tan relevante en este espacio de celebración del mes de la Biblia. Pastor Aaron Castillo, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muy agradecidos estamos por la invitación, porque sabemos de que la Biblia es relevante para el pueblo cristiano, para aquel pueblo que está en su mentalidad poder crecer en la gracia, poder siempre seguir adelante con una base, con un contexto realmente que es un contexto que nos ayuda para seguir en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La Biblia no solamente habla de religión, sino también habla de ciencia, habla de historia, de biología, pero todo eso converge, sin duda, en que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Monseñor Fernando Ramos, muchas gracias también por esa introducción a lo que es la Biblia. Capellán Daniel, Ana Balón, también gracias por esa hermosa reflexión. También nuestro hermano Leonardo Rojas, muchas gracias también por esa profunda reflexión que se hizo para que nosotros también pudiésemos conocer más de la Biblia y conocer más también de cómo ponerlo en práctica. Y también don Jeremías Medina, gracias también por la invitación que se nos realizó, y estamos contentos de poder reflexionar en algunos minutos en la palabra del Señor. Quisiera comenzar, antes de ir al texto bíblico, hablando que Dios se reveló también, ¿no? Y la revelación fue dada por el cielo en tres formas o de tres maneras. La primera forma que Dios se reveló para el ser humano fue a través de la naturaleza, ¿no? A través de la naturaleza nosotros vemos atisbos del amor inconmensurable que Dios tiene para con nosotros. También una de las formas que Dios se reveló fue enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una de las terceras formas que Dios se reveló es a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la Santa Biblia, que sin duda fue dada a los hombres, y no fue un dictado, sino fue inspirada a estos hombres, que somos todos nosotros, ¿no? Aquellos profetas fueron inspirados por Dios para que ellos pudiesen escribir aquellos textos de amor, de ternura y también de conducción en estos tiempos finales. Y a través de la Biblia, ahí nosotros vemos de que hay distintos matices, y algo se mencionó al principio de esta reunión, que en la Biblia nosotros tenemos varios temas o varios tópicos. En primer lugar, sabemos que está el libro, los Pentateucos, que son los primeros 5 libros. También tenemos los libros históricos, los libros proféticos, los profetas mayores, los profetas menores. También tenemos los evangelios y las cartas apostólicas, ¿no? En esa gama de libros o de segmentos o de temas es donde la Biblia cimenta también su base de amor. Y aquí nosotros también nos damos cuenta de que quiero yo poder ensalzar o resaltar quizás en los anales del cristianismo dos conceptos básicos que nosotros tenemos como modelo de interpretación bíblica. Una de ellas es sola Biblia, ¿no? La Biblia es la base de nuestra teología y de nuestra doctrina o de nuestras normas. Y el otro principio es que la Biblia se interpreta a sí sola. Teniendo esos conceptos, quiero invitarles a que ustedes, nuestros amigos que nos ven allí por Facebook, en las diferentes plataformas que está saliendo esta reunión, que nos puedan acompañar allí al libro de Apocalipsis, por favor. Yo siempre digo así: prendan sus Biblias o abran sus Biblias, como les quede mejor. Prendan sus Biblias o abran sus Biblias. Hoy día estamos viviendo en un mundo tecnológico, así que a veces es más rápido prender la Biblia. Pero acompáñenme, tenga bien abrir o prender sus Biblias allí en el libro de Apocalipsis,
capítulo 12, verso 1, donde quiero resaltar especialmente el tema de la Biblia, el tema que nos convoca hoy. Y quiero leerles allí en la versión que todos conocen, en la versión más usada, que es la versión Reina Valera del año 60, que dice así. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Interesante texto, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos que profundizar un poco y saber que partes y segmentos de la Biblia son literales y otros segmentos de la Biblia son también representativos o ilustrativos, más que nada. Y entendiendo que Apocalipsis y el libro de Daniel, por excelencia, son libros proféticos, sin duda aquí nosotros vemos de que este texto está hablando de símbolos que nos conllevan y que nos conducen a un tema en particular o a una conclusión que también nosotros tenemos que aplicar. Y permítame poder desmenuzar este texto. En primer lugar, allí menciona que hay una mujer, ¿no? Una mujer que está allí y apareció en el cielo como una gran señal, ¿no? Y aquí nosotros vemos que la mujer en el contexto bíblico y en el contexto profético, especialmente en el libro del Apocalipsis, está hablando de iglesia. Si nosotros vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis capítulo 19, dice que la esposa espera al esposo que es Cristo Jesús. Por ende, el concepto de mujer, el concepto de dama, es muy ocupado en el concepto profético que está hablando de una iglesia. Por ende, cuando nosotros vemos que aparece una gran señal, está hablando de una iglesia. Y cuando hablamos de una iglesia, estamos hablando de doctrinas que están basadas en la palabra del Señor. En segundo lugar, el texto también lleva de que esta mujer estaba arropada. Estaba, dice, cubierta, estaba vestida de ¿qué cosa? Vestida de sol, ¿no? Es muy interesante saber e interpretar también qué significa el sol, y ustedes lo saben muy bien. Malaquías 4:2, que el sol de justicia, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Por ende, acá nosotros vemos una mujer que apareció en el tiempo final, una mujer que una iglesia, y habla de las características de la iglesia, y que sin duda también es una característica muy importante, porque es una iglesia, es una mujer que es cristiana, que está vestida de sol, que está vestida de Cristo Jesús, que está con los principios basados también en la Biblia. Y el segundo o el tercer tópico que quiero tocar es el verso que sigue a continuación, donde dice una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Es interesante que nosotros veamos esto, porque obviamente lo que está a los pies de algo o de alguien es algo que nos da base, nos da sustento, nos acimenta, nos da la seguridad de algo sólido. Ustedes bien saben que para construir una casa, yo tengo que construir de mejor y de mayor manera los cimientos. Si ustedes saben, si los cimientos están malos, todo de aquí para arriba puede estar errado, puede estar equivocado, puede caerse. Ahora, esta iglesia, que es una iglesia cristiana, una iglesia que cree en Cristo Jesús, tiene su base en la luna. ¿Y qué representa la luna? Allí nuestro director de honor de la Araucanía, Matías, dio un texto al principio de su intervención, que es Salmo 119, 105. ¿Y cuál es? Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra y lumbrera mi camino. Por ende, queridos amigos, nosotros entendemos que en el tiempo final, nosotros, las iglesias, tienen que tener su base ¿en qué cosa? En la Biblia. Porque la luna representa la Biblia.
La luna representa la base que tenemos que tener, la guía que tenemos que tener, la lumbrera que tenemos que tener en el tiempo de tanta oscuridad. Por ende, nosotros tenemos que basarnos en este libro que nos guía, que nos conduce, un libro que nos orienta para que nosotros podamos seguir caminando, batallando en esta caminata que seguimos todos, que es en el cristianismo. Ahora bien, la luna en sí mismo, ustedes bien saben que no tiene luz propia, sino quien le da la luz a la luna es el sol. Usando esa analogía, la Biblia en sí misma está alumbrada por Cristo Jesús. Por ende, si nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos un hilo conductor, que es cómo Cristo Jesús actúa en favor de nosotros, como humanos, como una raza caída, y nos ayuda a que nuestra visión, a que nuestra forma de vida, tanto a nivel personal, de familia, de cómo conducirnos en la vida, nos alumbra a nosotros cómo comportarnos, cómo guiarnos, cómo nosotros tenemos que saber cómo comportarnos en diferentes situaciones de la vida. Por ende, la Biblia nos alumbra en momentos tormentosos. La Biblia está allí alumbrándonos como un gran farol, que sin duda cuando viene ese barco, quizás en tinieblas, en un mundo turbulento, en esas tormentas que la vida que nos trae, nos alumbra para que nosotros podamos llegar a buen puerto y a ese puerto de paz, a ese puerto seguro. También en la Biblia emanan palabras de inspiración, palabras de consuelo, palabras que nos hablan cuando nosotros tenemos momentos de frustración, de pena, de angustia, de congoja. Allí está la Biblia ayudándonos a que nosotros podamos encontrar consuelo. Permítame decir lo siguiente. Un hombre que era totalmente ateo y agnóstico, varias veces aportilló los cultos y las reuniones que teníamos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día recibo una llamada de un familiar de aquel varón. Y cuando fui a verlo, con temor, me encontré que este varón estaba en el último periodo de su vida gracias a un cáncer terminal que él tenía. En el último momento de la vida, este hombre me dijo, ¿sabes qué? Yo sé y entiendo de que la Biblia me tiene que dar consuelo y paz en este momento. Abrimos la Biblia, conversamos con él y le dimos estas palabras de consuelo en estos momentos tan álgidos que él estaba viviendo. Sin duda, nosotros vemos de que la Biblia penetra hasta las coyunturas, donde las palabras de inspiración, sin duda, cambia incluso la mentalidad de personas. Como personas que son adictas, como personas que tienen ciertas inclinaciones, como personas que quizás tienen algún rumbo que está medio desviado. Sin duda la Biblia puede transformar, puede cambiar las conductas de las personas, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Es algo seguro que nosotros tenemos que tener, así como esta mujer que en la iglesia tenía la base, la Biblia bajo sus pies. Allí nosotros que sabemos de que la Biblia es algo seguro. Hace poco recibí una llamada de una amiga de infancia que de cierta forma ella estuvo alejada de los principios bíblicos. Y también me dijo, ¿sabes qué, Aarón? Necesito volver, necesito saber de Cristo Jesús. Y no solamente yo, sino también mi esposo y mis hijos. Estoy pasando por un momento de angustia y quiero que la Biblia sea mi solaz y sea también algo transformador en mi vida. Por ende, queridos, este libro, que a veces fue quemado en tiempos pasados, fue pisoteado y fue escondido, en este tiempo final toma real relevancia para aquel que quiere seguir a Cristo Jesús. Porque como bien se dijo,
Si yo quiero aprender, si yo quiero internalizar conceptos, yo puedo tomar cualquier libro, pero si yo quiero cambiar, yo debo de tomar la Santa Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios quien transforma, cambia y hace que mi vida pueda tener un nuevo rumbo. Déjame terminar con el siguiente texto bíblico, que justamente allí se encuentra en el libro de Salmos y habla directamente acerca de la palabra de Dios, que dice así: Salmos 19, versos 7 y 8. Y escúchame con atención aquí ustedes que me están escuchando ahí por Facebook. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Qué hermosas palabras. Dios nos dice en estos momentos a veces donde vemos tinieblas, donde quizás nosotros vemos de que hay mucha incoherencia, mucha intolerancia, pero créanme, y yo sé que ustedes también que me escuchan en la plataforma Zoom y también en la plataforma a través de Facebook, hemos visto que personas son cambiadas cuando sinceramente se acercan para saber más de Cristo a través de la palabra de Dios. Que ese concepto no solamente quede para esas personas, sino también para nosotros. Porque cada día, cada instante, nosotros tenemos que tomar la palabra del Señor como algo sólido, como algo, la base de nuestra familia, como la base de nuestra vida. Así como yo mencioné allí en el libro del Apocalipsis, la mujer tenía como base allí la Biblia. Nuestra vida debe de tener como algo sólido, algo concreto, que es la palabra del Señor, para que de aquí en más yo pueda estar seguro de que estoy acompañado, de que estoy también con la bendición del Señor a través de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe hoy y siempre. Muchas gracias, Pastor Aarón Castillo, por la reflexión de la palabra del Señor, que es tan necesaria y oportuna para nuestras vidas. Este es el espacio de celebración que ha efectuado la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, ONAR, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en base al mes de la Biblia, celebrando este acontecimiento tan relevante y tan importante para la sociedad en general. Desde el 26 de septiembre, ¿cierto?, de 1569, esta traducción al español, la llamada Biblia del Oso. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a Monseñor Fernando Ramos, a obispo de la ilustración en el inicio de la historia, su contenido cultural, su contenido social, en donde se desarrolla estas traducciones y cómo ha sido a lo largo del tiempo. Al capellán, Pastor Daniel Anabalón Valenzuela, que es capellán en el Palacio de la Moneda, capellán protestante en el Palacio de la Moneda, y también al hermano Elder Leonardo Rojas, de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que a la vez también es el director de centros de institutos de estudios de religiones, y también al pastor que nos estaba llevando en la reflexión recientemente, al pastor Aarón Castillo, director nacional de ADRA de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por reflexionar de la palabra de Dios, muchas gracias por ser parte de esta celebración que tiene una connotación cultural, social y en todo sentido, y hacemos énfasis en esta traducción, en esta posibilidad que está la Biblia también al español, y la ONAR no ha querido estar ausente, por ende, por ser la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, a nombre de su director, don Jeremías Medina Martínez, les agradecemos su participación y su disposición a ser parte de esta celebración. Hay más de 80 personas conectadas en el fanpage de la ONAR, más los presentes, así que es una buena audiencia a esta hora del día, que personas estén conectadas y escuchando las reflexiones desde la palabra de Dios y la connotación tan relevante que tienen las Escrituras. Quisiera, para finalizar, la expresión del texto bíblico en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que la columna vertebral
en cada una de las reflexiones que se ha hecho ha sido que es nuestra norma de fe y conducta el texto sagrado. Que el Señor también bendiga sus vidas. Muchas gracias por su participación y a nombre de la UNAM reitero los agradecimientos en este espacio que hemos tenido. Muchas gracias a aquellas personas que han reflexionado, a los que nos han acompañado en el Zoom y también a los conectados a través de las plataformas que ha dispuesto la UNAR para esta transmisión. Que tengan muy buena tarde. Espero que tengan buena tarde. Gracias.